What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdad es que no solamente van a ser prácticas, no, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el primer libro de Samuel, de hecho vamos a terminar el primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 29, 30 y 31, así que ya te la sabes, si aún no has tenido la oportunidad de leer, hey, no pasa nada. Tómate el tiempo, léelo y luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. En realidad lo que hacemos es damos un contexto, un resumen general de estos capítulos. Nos enfocamos y señalamos ciertos versos, claro que sí. Damos referencia, damos un poco de comentario, pero más nos enfocamos en qué manera práctica puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida de lo que acabo de leer, ¿ok? Vamos a darle con todo. Esto es 1 Samuel 29 al 31. Una de las preguntas que recientemente me han hecho con frecuencia es: oye Josh, ¿tú crees que en pleno 2025 Dios sigue hablando? La respuesta que siempre les doy es: estoy 100% seguro, 100% convencido que Dios sí sigue hablando. El único detalle es que muchos dejaron de escuchar la voz de Dios. Muchos han dejado de leer la palabra de Dios. Y tal vez me dices, claro que no, Josh, Dios no habla, estás loco. Hey, quiero retarte a hacer un pleno reto. En 2025, estés en la situación en la que estés. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu matrimonio, en tus problemas, en la situación en la que estés, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu emprendimiento. Si tú estás anhelando escuchar la voz de Dios, solamente quiero animarte a que recojas tu Biblia, a que leas y verás que Dios sí sigue hablando a través de su palabra. Verás que la palabra de Dios es tan dulce como la miel en tu boca, pero tan amarga en tu estómago que comienzas a cambiar y a ser transformado. Esto es 1 Samuel, capítulo 29 al 31. Vamos a darle con todo. Sabes, hay momentos en la vida donde el hecho de no estar en el lugar es tan importante como estar en el lugar correcto. David no estaba en la batalla donde Saúl moriría. Y eso no fue una coincidencia. En realidad, si te pones a estudiar y a entender el contexto, rápido te vas a dar cuenta que fue Dios. Mientras Saúl se hundía en oscuridad y desesperación, Dios estaba detrás de la escena protegiendo la reputación, protegiendo el carácter, protegiendo la integridad, protegiendo el futuro de David. ¿Cómo estás convencido de eso, Josh? Bueno, porque cuando el favor de Dios está sobre tu vida, puertas que te hubieran destruido se cierran, amistades que te hubieran destruido se cierran, oportunidades que te hubieran destruido se cierran y se abren caminos que nunca veniste venir. Esto es 1 Samuel, capítulo 29 al capítulo 31. Resumen rápido, vamos a ver que los filisteos rechazan a David en la batalla en contra de Israel. Parece un rechazo, pero en realidad va a ser protección divina. David no está asociado con la muerte de Saúl. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 29. Oye, Josh, dijiste que David estaba luchando con los filisteos, aquellos con los que él estaba peleando en su contra, ahora está con ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, si has estado leyendo conmigo, pronto te darás cuenta que David está en territorio filisteo y David hace no un pacto con ellos, hace un tratado con ellos que los está prácticamente ayudando a beneficio de él. Es la manera más sencilla de describirlo. Recuerda, David está huyendo por su vida con 600 hombres y a tierra donde cae es tierra que protege, y hace como este trueque mafioso de: oye, yo estoy aquí, te protejo, pero pues tú también dame de comer, dame beneficio, dame etcétera, etcétera. Eso es en realidad lo que está sucediendo. En otros videos toco ese tema más a fondo, así que no lo voy a hacer ahorita, pero si estás un poco confundido, hey, hazme el favor
no me saques de contexto, simplemente ve los capítulos anteriores, ¿ok? Pero aquí tenemos a David. Está peleando con los filisteos, pero de pronto los filisteos rechazan a David. Y esto va a estar muy simple. Va a ser la única razón para que no asocien la muerte de Saúl a David. Es Dios obrando atrás de la escena. Saúl va a estar sin voz profética ni dirección de Dios. Va a terminar consultando a la bruja de Endora. Poco después va a morir en el monte Gilboa junto a sus hijos. Esto lo vamos a ver prácticamente en el capítulo 30. En el capítulo 31, perdón. Y mientras tanto, David va a regresar a Siglixá y encuentra la ciudad saqueada y en ruinas. Pero milagrosamente, mientras está regresando, mientras está investigando, ninguna de sus mujeres ni de sus hijos habían sido asesinados. Entonces esto es increíble. Imagínate la escena, llegar a una ciudad donde es saqueada, hay fuego por donde quiera, pero las mujeres ni los niños fueron dañados. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a ver que con fuerza renovada en el Señor, David va a derrotar a los amalecitas y va a recuperar a todos los cautivos. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 30. No solo eso, luego va a compartir el botín no solamente con sus soldados, sino también con los ancianos de Judá, mostrando generosidad y sabiduría política. Ahora, ¿por qué es importante eso, Josh? Vamos a entrar a las claves de contexto. El por qué me estoy enfocando en estas secciones de estos capítulos. Ok, en el capítulo 29 vamos a ver que va a funcionar como el alibi, la historia que respalda y responde por David. En realidad es el alibi divino de David. Si él hubiera peleado con los filisteos, es decir, a favor de los filisteos, Israel lo habría visto como un traidor. Si hubiera estado con Israel, tal vez hubiera tenido que pelear en contra de Saúl. Así que Dios va a colocar a David fuera de esta escena para proteger su futuro reinado. ¿Y cómo sabes esto? Porque de pin y pan le hubiera tocado estar en el campo de batalla donde Saúl iba a morir. Entonces es muy importante ver la narrativa divina en esta historia de tomar a un personaje, de tomar a David y colocarlo fuera de donde ya estaba peleando con los filisteos y donde iba a defender a Israel, de tomarlo fuera completamente para proteger su carácter, para proteger su integridad y para proteger su futuro reinado. Esto es tan asombrante cuando lo logras ver. Siglixá, donde está David, y el monte Gilboa, donde Saúl muere, están a kilómetros de distancia. El texto insiste en esta separación geográfica para mostrar que David no tuvo parte en la caída de Saúl. Aunque tuvo todas las razones correctas, aunque David tenía el respaldo, aunque era lo correcto, me impresiona la manera en la cual la Biblia lo describe y se asegura de dejarlo en claro que David estaba tan lejos de esta escena donde Saúl iba a morir. Ahora, el hecho de que los hombres de Jabes, de Gal, quemaran el cuerpo de Saúl en 1 Samuel 31:12 es un detalle raro. En Israel lo normal era enterrar, no incinerar. Esto va a reflejar la descomposición espiritual y cultural que Israel estaba viviendo bajo el reinado de Saúl. Es tan impresionante porque nos habla el cómo estaba tan desviado, no solamente el reinado de Saúl, sino Saúl mismo, de cómo era
en realidad lo que tenía que suceder. Ahora, el envío de regalos de David a los ancianos de Judá, que eso lo vamos a ver en el capítulo 30, verso 26, no era solamente de gratitud hacia los ancianos, era también una jugada de visión política. Nota la sabiduría espiritual que David tenía por pasar tiempo con Dios. Estaba preparando el terreno para ser reconocido como rey en 2 de Samuel. Ahora, la división entre primera y 2 de Samuel, quiero recordarte brevemente, en realidad en el texto original no había primera y segunda. Esto se debe de leer como un solo libro, pero por propósitos prácticos lo han separado porque en realidad sí es un rollo, es un libro muy largo, entonces es por eso que tenemos primera y segunda. Lo dije al inicio del estudio del libro de Samuel, pero solamente quiero recordarte esto. Ok, en 1 Samuel capítulo 30, 24, David va a establecer un principio legal en Israel. Los que pelean y los que cuidan la retaguardia reciben la misma recompensa. Y esto es plenamente sabiduría. Esto es plenamente oro. Esto es plenamente buen liderazgo de parte de David. Esto va a crear un precedente de equidad comunitaria que va a marcar el reinado de David. Es como si David desde un inicio está diciendo, hey, la victoria se gana en equipo. Yo no quiero ser el gran rey. Vamos a ser el gran equipo y el mejor reinado que Israel ha tenido. Entonces es un dato curioso que vuela a mi cabeza. Vamos a ver que en hebreo, bueno, en estas secciones va a usar verbos de movimiento rápido en el lenguaje original, casi urgentes para describir la obra de Dios. Prácticamente es como si el texto, el verso, la narrativa estuviera gritando que el cielo estaba apresurado en ajustar las piezas para que David quedara libre de sospecha. Y es muy interesante el cómo las palabras originales van a mostrar esta urgencia, esta toma de decisiones, esta sí urgencia por declarar a David inocente, aunque en realidad sabemos que no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. Entonces es un poco es un dato curioso, ¿no? En el cómo aún ahí te puedes dar cuenta de cómo Dios toma todo y protege a David, ¿no? Ahora, la muerte de Saúl después de consultar a la bruja es la consumación del juicio que Samuel le había declarado en 1 Samuel capítulo 15. Le va a decir prácticamente, la obediencia es mejor que el sacrificio. Su caída fue lenta de Saúl, sí, pero es inevitable. ¿Por qué? Porque Dios requiere de nosotros obediencia más que sacrificio. Él requiere de nosotros obediencia más que cualquier cosa. Y es lo que vamos a ver en realidad. Voy a entrar en 4 verdades que podemos aplicar de manera práctica a nuestro día a día. Si no entendiste nada de lo que dije, bueno, número 1, el favor de Dios cierra puertas que parecen rechazo, pero son protección. El favor de Dios cierra puertas que parecen rechazo, pero son protección. David fue rechazado por los filisteos y enviado de regreso. En el momento probablemente se sintió humillante. En el momento probablemente David se sintió solo. En el momento, y sabes, yo me puedo relacionar tanto a esto. En el momento tal vez David se sintió en lo más bajo de su vida, en lo más abandonado, en lo más solo de su vida. Pero esa negativa lo libró de manchar su nombre con la sangre de Saúl. A veces lo que hoy duele como rechazo, mañana se revela como la protección más grande de Dios. Número 2, tu carácter vale más que tu oportunidad. David pudo haber reclamado crédito,
para la victoria sobre los amalecitas. En lugar de eso, compartió el botín, honró a su gente y pensó en el futuro de Israel. La verdadera grandeza no se demuestra en lo que acumulas, sino en lo que compartes. El desgaste espiritual, número 3, no ocurre en un instante, sino en ericiones pequeñas, en comprometer paso por paso, en comprometerte en pequeñeces. Saúl no cayó de un día para otro. Lo vemos, sabemos, desde el inicio fue un gran líder, pero fue poco a poco comprometiéndose, endureciendo su corazón, hasta terminar buscando a una bruja. ¿Sabes? Las grietas pequeñas que no atendemos el día de hoy pueden convertirse en el colapso de mañana. Número 4, para terminar, el plan de Dios se cumple a su tiempo y en su tiempo, no en tu esfuerzo. David no luchó por el trono, no aceleró el proceso, no manipuló circunstancias. Dios mismo acomodó cada detalle y lo mismo pasa con nosotros. No es nuestro hustle, no es nuestro bueno que somos, es el favor, es el propósito de Dios. No son nuestros dones. Es el favor de Dios que pronto nos llevará a donde Dios nos ha prometido. Así que confía en el proceso, confía en lo que Dios está haciendo en tu vida. Sabes, el libro, el Primera de Samuel, termina con 2 escenas en contraste, pero vamos a ver a un rey que terminó consultando brujas, muriendo en desesperación, y a un futuro rey que, aunque vivía en cuevas, en ciudades quemadas, aprendía a depender del favor de Dios. Y sabes, la diferencia no fue el talento, no fueron los recursos ni las circunstancias. La diferencia fue a quién escuchaban y en quién confiaban. Así que la pregunta es esta: ¿estás corriendo detrás de lo que Dios ya te prometió o estás confiando en que Él va a cumplir lo que Él te prometió? Nos vemos el día de mañana con Segunda de Samuel. Estoy bien emocionado. Gracias por estar en este caminar conmigo, leyendo la Biblia en todo un año. Dale like, suscríbete, préndele la campanita, deja un comentario. Eso ayuda, sea positivo, sea negativo. Hey, para eso estamos acá. Dios te bendiga.